Método número 1. El ladrón sin sofisticación y miope confronta a una persona directamente y la amenaza, generalmente mientras blande un arma, y exige cualquier dinero u otros objetos de valor que la persona tenga consigo. Si bien este método es bastante popular y, a veces, efectivo, tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, confrontar a alguien en persona representa un riesgo significativo para ti el ladrón, incluso si solo te metes con individuos más pequeños y débiles, nunca sabes si podrían estar armados. Además, el uso de este método directo implica una alta probabilidad de que, tarde o temprano, seas reconocido, rastreado y castigado, ya sea por la víctima, un transeúnte o la policía. Y después de haber cometido el crimen, obtienes lo que obtienes, lo que sea que tu víctima tuviera encima y eso es todo. Un trato de una sola vez, por lo general con un premio desconocido, tal vez incluso nada. Método número 2. Una forma un poco mejor de ser un ladrón es irrumpir en las casas cuando no hay nadie alrededor y ver qué puedes robar. Si bien existe alguna posibilidad de que lo noten y lo confronten, el riesgo es mucho menor. Y es probable que la casa promedio contenga muchos más objetos de valor de los que la persona promedio lleva consigo. No obstante, aún existen riesgos involucrados y una alta probabilidad de que deje evidencia, huellas dactilares, etc., que luego podrían causarle problemas. Método número 3. El ladrón más sofisticado evita por completo el riesgo de una confrontación violenta, utilizando el fraude y engaño en lugar de amenazas directas y violencia. Por ejemplo, puede llamar a las viejecitas y engañarlas para que le den sus números de tarjeta de crédito. O configure alguna estafa de pedidos por correo que recaude dinero y luego desaparezca mágicamente. El riesgo personal para usted, especialmente el riesgo de ser atacado físicamente por su víctima prevista, disminuye drásticamente. Sin embargo, es posible que aún lo atrapen, y cada vez sigue siendo un trato de una sola vez. Obtienes lo que obtienes y corres el riesgo de meterte en problemas, un crimen a la vez. Método número 4. El siguiente paso es crear fraudes continuos. Métodos que no solo roban a las personas una vez, sino que crean robos recurrentes. Por ejemplo, si engaña a las viejecitas para que le den sus números de tarjeta de crédito en lugar de simplemente hacer compras rápidas, puede configurar un montón de robos más pequeños y repetidos. Es poco probable que una viejecita a la que le cargan $9.95 al mes, y que aparece en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito como ayudando a huérfanos pobres, lo cuestione. Consiga que 100 viejecitas lo hagan y tendrá un flujo de efectivo continuo, sin tener que cometer un nuevo delito e incurrir en nuevos riesgos cada vez. Por supuesto, todavía existe cierto riesgo de ser atrapado y castigado. Método número 5. Un método de robo mucho mejor que cualquiera de los discutidos hasta ahora es la falsificación. Si bien esto requiere importantes recursos técnicos y logísticos, tiene enormes ventajas. En primer lugar, no hay una víctima directa, que dejará un aviso de haber sido robado. Al imprimir dinero falso, en realidad estás robando a todos los que usan la moneda. Sin embargo, no solo no notarán la diferencia, pero la mayoría de la gente ni siquiera comprende por qué la falsificación es mala o cómo perjudica a alguien. El riesgo de que sus víctimas toman represalias contra ustedes, por lo tanto, casi cero. El riesgo de que incluso sepan que fueron robados también es casi cero, y no sería mucho más alto incluso si supieran que está imprimiendo tu propio efectivo, simplemente porque la mayoría de la gente no tiene idea de qué es el dinero o cómo funciona la moneda. Una vez que esté establecido, puede crear una fuente continua de bienestar para usted con muy poco riesgo físico. Por supuesto, si las autoridades se enteran, entonces estás en problemas. Pero aparte de ese riesgo, esto parecería ser el pináculo del arte de ser un ladrón. Tener un suministro ilimitado de riqueza completamente inmerecida para usted, mientras que las víctimas nunca saben qué los golpeó y, de hecho, nunca sabrán que algo les golpeó. Método número 6. El siguiente paso es solo para delincuentes verdaderamente sociópatas, que no solo quieren riquezas no ganadas, sino que quieren dominar a sus semejantes. Se basa nuevamente en la falsificación. Pero en lugar de simplemente imprimir dinero y comprar cosas con él, imprime dinero y prestarlo a otras personas. Al principio esto puede parecer contradictorio. Si puede imprimir tanto dinero como desee, ¿por qué molestarse en prestarlo o regalarlo? Bueno, suponga que imprime millones de dólares, y luego se los presta a cientos de personas diferentes.
cada uno de ellos se sentirá en deuda contigo, como si les hicieras un favor. A partir de entonces, se robarán a sí mismos cada mes, dándote un montón de dinero, sintiendo la obligación moral de hacerlo. Irónicamente, porque imaginan que la deuda es real, como si realmente les hubieras prestado tu propio dinero, se verían a sí mismos como los ladrones, si alguna vez dejaran de estar de acuerdo con su crimen. De hecho, a veces debería prestar intencionalmente su dinero falsificado hasta el punto en que sepa que la gente no podrá devolverlo. ¿Por qué? Porque cuando no pagan los préstamos falsos de su dinero falso, puede robar abiertamente sus casas, automóviles y otras propiedades por vía de ejecución hipotecaria. Y se sentirán mal por ello, como si fueran los malos por no poder estar al día con los pagos. Mientras tú robas abiertamente todo lo que tienen, se disculparán por no darte más mientras sienten vergüenza y humillación. ¿Qué podría ser mejor? Y cuanto más robe a través de este método, más podrá expandir el fraude. Realmente no hay límite. Eventualmente, si todo va bien, puedes hacer que casi todos en el mundo se sientan en deuda contigo. Y cuando incumplan, literalmente serás el dueño del mundo. Y la mayoría de tus miles de millones de víctimas no tendrán idea de lo que pasó. Todos serán reducidos a esclavos empobrecidos, para que hagas con ellos lo que quieras. Eres un bastardo sádico, megalómano y sociópata. Método número 7. El método mencionado anteriormente es tan efectivo que solo hay una forma de mejorarlo. El único riesgo involucrado hasta este punto es que las autoridades pueden notarlo y atraparte, antes de que puedas escabullirte a algún país sin tratado de extradición con tus ganancias ilícitas. Para eliminar ese riesgo final, da el último paso y soborna a los políticos para que legalicen tus crímenes. Cuando las autoridades os hayan dado su bendición legislativa oficial, a vuestros masivos perpetuos fraudes, e incluso te ofrecieron a enviar sus mercenarios para protegerte de tus víctimas, si alguno de ellos alguna vez se da cuenta de lo que estás haciendo, entonces serás el ladrón supremo del mundo. Sin embargo, usted no puede lograr esto. Nunca serás el superladrón que posee el mundo. ¿Por qué no? Porque alguien más se te adelantó. En los Estados Unidos de Norteamérica se les llama la Reserva Federal. Son dueños del Congreso que legalizó su fraude en 1913. Desde entonces, a través de su estafa bancaria de reserva fraccionaria sancionada políticamente, un término elegante para la falsificación legalizada, han robado más billones de dólares y activos, de lo que puedas imaginar. El crimen es tan perfecto que incluso lo hacen abiertamente, admitiendo todos los detalles del plan. Cuando la Reserva Federal emite un cheque, está creando dinero. Y aún así, solo una pequeña fracción de sus víctimas tiene alguna idea de lo que sucedió, o incluso tiene alguna idea de que algo desagradable haya sucedido. Sin embargo, si algo como este video, por ejemplo, se volviera viral, para que todas las víctimas de este fraude entendieran lo que se había hecho con ellos. Bueno, lo que sucedería entonces está por verse. Está bastante bien que la gente de la nación no entienda nuestra banca y sistema monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana.